Hola, 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 queridos padres de familia. De nuevo nos vemos para esta tercera escuela de padres que va a estar relacionada con la procrastinación. La primera pregunta que nos vamos a hacer en torno a este tema es por qué a veces posponemos o dejamos para después ciertas tareas que son súper importantes de realizar. Entonces, la idea es que podamos reflexionar en torno a cómo le enseñamos a nuestros hijos a no posponer y cómo nosotros también a través de nuestras tareas podemos también lograr cómo tener una vida más productiva. Bueno, en primera medida tendremos que irnos al origen etimológico de la palabra procrastinación. Entonces, esta se divide en el latín pro y crastinare. Pro significa adelante y crastinare futuro, es decir, dejar las cosas para el futuro. Sinónimos de esta palabra es dilación, ¿sí? Postergar, posposición de actividades que definitivamente deben ser atendidas. ¿Qué podemos decir en torno a la procrastinación? Que es un trastorno volitivo o involitivo. ¿Qué quiere decir volitivo? Que está relacionado con la voluntad de cada persona. Entonces, se ha asociado este tipo de conducta de procrastinación a ciertos trastornos psicológicos, como es el trastorno de personalidad por evasión, ¿sí? A otros tipos de trastornos como el obsesivo compulsivo o el perfeccionismo, que está relacionado también con el perfeccionismo, el TDAH, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, a la falta de autoestima, falta de confianza, entre otros, ¿sí? No necesariamente conductas procrastinadoras están relacionadas con estos trastornos, sin embargo, sí son la procrastinación sí resulta ser en ocasiones una consecuencia de alguno de estos trastornos. Entonces, se puede dar por tres situaciones específicas. En primera medida, por un tema psicológico. Y es decir que esa cosa que estamos proponiendo, eso que debemos hacer, nos genera cierta ansiedad y también cierta frustración de pronto, tal vez por lo difícil que es. Hay un autor que dice que muy por lo general terminamos procrastinando porque estamos acostumbrados a hacer pequeñas tareas un poco más fáciles, ¿sí? Y que lo ideal sería que empezáramos a hacer las tareas más complicadas y que tal vez no son tan agradables. Entonces también está el tema físico, entonces tareas que nos demanden cierto ejercicio físico, como por ejemplo procrastinar también tiene que ver con el hecho de no hacer ejercicio y dejar para después, ¿no? O que nos genere, por ejemplo, la necesidad de trasnochar, ¿sí? Entonces, pues obviamente como seres humanos queremos hacer lo que nosotros queramos, lo cual indica que dejamos a un lado ciertas actividades que nos generen una predisposición física. Luego está también una de las razones en la parte intelectual, entonces algo que sea difícil de entender también, y eso pasa mucho con los estudiantes, ¿sí? Por eso se genera el síndrome del estudiante, el estudiante que pospone ciertas tareas difíciles, dígase matemáticas o inglés, cosas que no entiende, entonces prefiere dejarlas a un lado. O algo difícil de desarrollar, ¿sí? Entonces algo complejo. ¿Qué puede generar la procrastinación? ¿Por qué preocuparnos por la procrastinación? En primera medida porque se puede dar de manera crónica, es decir, se puede generar una conducta en la que todo es posponer o evadir, o puede ser algo eventual, ¿sí? Una vez que otra, cada ser humano ha procrastinado, ¿sí? Sin embargo, digamos que para la época, debido a las redes sociales y demás, hemos caído un poco más en el tema de la procrastinación. Es un tema un poco más novedoso, digamos que no han habido muchas investigaciones en el caso de Colombia acerca de la procrastinación.
Sin embargo, sí es un tema que está en auge por la época de cuarentena. ¿Qué consecuencias pueden traer qué consecuencias puede traer la procrastinación? Digamos que aunque se derive también de ciertos trastornos, puede generar también a su vez ciertos trastornos, ¿sí? Entonces está el tema de la ansiedad, siempre va a generar cierta ansiedad porque tenemos ahí presente que tenemos muchas cosas pendientes, sin embargo, al posponerlas pues no las realizamos, lo cual genera ciertas cargas mentales, ¿sí? Entonces nos puede generar como esta inquietud. ¿Listo? Entonces vamos a ver ciertas conductas ciertas acciones que hacen que seamos más procrastinadores. Entonces los voy a invitar a que me acompañen. Bueno, entonces tenemos 6 señales de procrastinación, aunque les voy a señalar algunas otras. Entonces, en primera medida, una señal es dejar todo para último momento. Pasa con nuestros hijos en el tema del síndrome del estudiante. Sucede que siempre estamos dejando todo para el final, o como lo solemos decir, todo buen colombiano deja todo para último momento. Pasa desde estudiar el examen, pasa con nuestros hijos estudiando su examen, hasta dejando pagar el impuesto a última hora, ¿sí? Y lo vemos en las filas retrasadas en los bancos y demás. Entonces, en segunda medida, siempre tener esa sensación, ese sentimiento de que no es urgente, por lo cual lo dejamos para más tarde. Entonces preferimos dormir o hacer otras actividades como jugar, en el caso de los niños, o otras actividades menos necesarias, pues no tan importantes. También tiene que ver con esperar a que se solucione solo, y cuando hablamos de procrastinación es importante decir que no solamente son tareas como las que hay en el trabajo, las que hay en el hogar o en el colegio o en las relaciones sociales, sobre todo también se procrastina, o en situaciones o decisiones que debemos tomar. Entonces, si no tomamos la batuta, si no nos empoderamos y dejamos y posponemos, las cosas no se van a solucionar solas. Pasa al recibir una llamada, al tomar una decisión en el hogar o en el trabajo. En cuarta medida, buscar razones para no hacerlo. Entonces suelen ser personas que dicen, bueno, me faltó información, por esta razón no lo terminé, no conocía, me faltó tiempo, entonces la excusa perfecta. Sin embargo, pues debemos ser claros en el hecho de que a veces también caemos en la procrastinación porque no aprendemos a decir no, ¿sí? Siempre estamos buscando agradar y demás, y si definitivamente el tiempo no nos alcanza, debemos decirlo. Dinero, entonces que no tenía dinero, que me hicieron falta ciertos recursos, y también por motivos personales. Entonces pasa también este tema cuando llegamos tarde a ciertos sitios. Ocuparse con tareas menos urgentes, entonces en esto está una problemática muy común, que es el uso de las redes sociales y la navegación. Entonces puede que estemos ahí sentaditos trabajando, haciendo una tarea, sin embargo encontramos algo interesante en Facebook y ya nos desenfocamos. Y estar siempre disponibles, ese es otro tema que es súper importante y pasa con nuestros estudiantes, y es el hecho de que nos están en clase, llegó un mensaje y se desenfocaron. Entonces en este aspecto, si queremos trabajar la procrastinación, tenemos que no siempre estar conectados. ¿Qué otras características hacen que nosotros seamos procrastinadores? Esas en las que somos, por ejemplo, perfeccionistas, en las que tenemos miedo al fracaso, ¿sí? Cuando tenemos miedo al fracaso preferimos evadir ciertas cosas, como ya les había dicho, o cuando queremos hacer las cosas muy meticulosamente, por como la necesidad de ser reconocidos también. También ese tema de ser catastrófico, entonces hay una tarea complicada que nos genera cierta necesidad intelectual, cierta carga física, que de pronto trasnochemos o demás, entonces solemos ser catastróficos. No hemos empezado la tarea y ya tenemos una catástrofe en nuestra mente.
tener rabia e impaciencia, no, digamos que no darle paso a paso a una tarea, sino que ya querer que las cosas se den, ¿sí? Y este tipo de personas pues se agreden a sí mismas, son de tanta autoexigencia. Son personas que suelen decir es que no soy bueno para esto, es que soy un tonto, o sea, definitivamente no puedo. Y también hay una característica, y es que a veces no sabemos decir que no, ¿sí? Y lo hacemos por la necesidad de sentirnos queridos y de sentirnos reconocidos. Sin embargo, cuando no tenemos la ocasión, la disposición, el tiempo, pues también tendremos que aprender a decir no. ¿Sí? Eso implica no aceptar todo tipo de demandas para agradar. Y esas serían las características de un procrastinador. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver ciertas estrategias que nos van a ayudar a dejar de posponer y a tener otros hábitos. Les invito a que me acompañen. Bueno, entonces como primer tip está el hecho de entender cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? No podemos abarcar todo. Digamos que en la actualidad nos hemos vuelto multitarea, pero eso también ha sido problemático. En el hecho es como si tuviéramos varias aplicaciones abiertas en nuestro cerebro, ¿sí? Y nos enfocamos en todas a la vez, pero no realizamos de la mejor manera ninguna, ¿sí? Entonces el objetivo es tener claras las prioridades, ¿sí? Y por eso quiero leerles esta frase que dice: no puedes sumarle horas al día, sin embargo, sí puedes organizar tus prioridades, ¿sí? No podemos, mejor dicho, extender el tiempo, pero sí podemos organizar nuestras prioridades. Y definitivamente, como segundo tip conectado al anterior, es poder realizar las actividades con menor plazo de entrega, o sea, que definitivamente demandan que yo las entregue más rápidamente, tareas que sean más complejas, porque como les había dicho, hay un autor que nos dice que también procrastinamos por el hecho de que estamos acostumbrados a primero hacer las tareas más fáciles. Entonces las tareas más importantes y con menor corto plazo las vamos a hacer. Como tercer tip, es importante conocernos bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la procrastinación también está aliada con la falta de autoestima, con esa incapacidad de que no creemos tener las habilidades para desarrollar ciertas cosas. De ahí que sea importante conocernos bien, cuáles son nuestras rutinas, qué nos gusta, ¿sí? No siempre podemos estar basados en lo que nos gusta. La disciplina no siempre, o lo que hacemos no siempre está relacionado con lo que nos apasiona. Yo los he dicho a los estudiantes y les doy un ejemplo muy claro, y es que un médico ve materias que no necesariamente les gustan. Entonces, por ejemplo, ven química y demás, y aunque no sea apasionado por la química, igual tiene que pasar por ese proceso para poder que se le otorgue su título de médico. Pasa igual con nosotros, o sea, hay cosas que definitivamente no nos gustan, pero tenemos que asumir. Como cuarto tip, vamos a buscar ambientes de trabajo en el que podamos potenciar nuestra concentración, ¿sí? Porque a veces estamos en lugares en los que no nos desconectamos y tenemos que hacerlo. Entonces eso implica a veces dejar a un lado, ahorita que estamos en teletrabajo, dejar a un lado la familia, dejar a un lado ciertas cosas y conectarnos al 100% en esas responsabilidades para no terminar posponiéndolas. El quinto tip es ser realistas, o sea, tenemos que ser realistas, no podemos abarcar todo, pero sí podemos abarcar ciertas tareas. El sexto tip es trabajar enfocado en prioridades, que ya les había dicho. El séptimo tip es desarmar las actividades en pequeñas tareas, súper importante, porque una tarea que es compleja se puede dividir en pequeñas tareas para poder cumplir ciertos objetivos. Luego recomendamos planear para superar obstáculos, o sea, siempre la planeación es súper importante
Por eso hemos recomendado a través de todos estos ejercicios, rutinas, hábitos que adecuemos y que se conviertan en ciertas prácticas diarias que tenemos nosotros. Desarrollar un comportamiento de aprendizaje, ¿sí? No, es importante como cambiar la perspectiva, de ahí que sea importante también hasta cambiar nuestro lenguaje, y pues eso tiene que ver también con prácticas de neurolenguaje en las que tengamos como también la disposición. No podemos ver un caos en algo que no existe aún. Si no realizamos esa tarea, pues hasta que no la realicemos no podemos tener un caos. Genera un sistema de disparadores y recompensas. Es importante. Yo les decía alguna vez en un video anterior que el hecho de dormir también es un privilegio. Entonces el hecho de poder descansar e irse tranquilo a la cama sabiendo que se cumplieron las tareas del día es una recompensa. Alimentarse rico, obviamente saludable. Bueno, hay muchas estrategias que pueden estar relacionadas con eso. Entonces, no siendo más, agradezco su atención y los motivo a que dejemos de ser procrastinadores. Si tienen ustedes de pronto alguna situación en particular que les genere conflicto, yo les invito a que nos escriban al correo del Departamento de Psicología. ¿Listo? Entonces agradezco su atención, su disposición y nos estaremos encontrando el próximo mes en la 4ª Escuela de Padres. Bendiciones.